¿Se puede tener menos vergüenza que hacerle una entrevista a Antón Castro? O sea, un fake como yo, mi querido Antón, entrevistando al gran entrevistador de la historia del audiovisual aragonés. Madre mía. Bueno, bienvenido a Wild Track, Antón. Un placer increíble, porque bueno, ya sabes que la primera vez que me acerqué a ti fue en modo fenómeno fan, Sí. para decir cuánto me gustaba tu programa, que Creo luego hablaremos de él. El Paseo de Independencia. Paseo de ¿no? Independencia y Cadel con Heraldo, borradores, ¿no? que además dije, lo dejo pasar, porque siempre dejo pasar. Es verdad que no quiero molestar y a ti te quise molestar, afortunadamente. Hombre, mira tú qué Y maravilla. dije, perdón, Antón, y me dijiste, perdona, creo que no te conozco. Digo, no, que no me conoces. Pero tengo que darte las gracias Pero ya por... estabas haciendo Aragón. Pero yo creo que hacía alguna cosita pequeñita, vale, iba porque yo vale. trabajaba en otro sitio, pero no hablemos de mí, que me lo veo. No, Que no, me hacen no, la entrevista y que después me dicen, luego me acuerdo lo que me impresionó con Laura Gómez La Cueva cuando hicisteis una broma sobre borradores y Antón Castro. Eso fue maravilloso. bueno, y tanto. Eso mucha gente luego me lo decía por la Hombre, calle. es que Borradores fue un programa de referencia absoluta para la cultura aragonesa, pero luego acudiremos allí. A veces vienen, bueno, pues mira, hoy hemos tenido, en otra de las entrevistas, hemos tenido una persona y dice, ¿has escrito un libro? Sí, yo escribí un libro tal y cual. Claro, aquí estamos hablando de un tipo que ha hecho muchos programas para el audiovisual aragonés y que, ¿por qué vamos? ¿Por 50 libros? No los he contado, pero... Bueno, llevabas 40 y tantos hace ya un tiempo. No, yo creo que ahora creo que son 55 más o menos. O sea, sí, porque en los últimos tiempos han aparecido unos cuantos y entonces, o sea, sabes, han aparecido pues 2 reediciones. Claro, recopilación de tal. Sí, luego ha aparecido también un libro nuevo ahora en el Centro del Jardín, y esta mañana hemos presentado, bueno, no sé cuándo saldrá, pero bueno, en este momento que estamos hablando acabamos de presentar un libro precioso que es el libro La Función Infinita del Teatro Principal. Sí. Bueno, estoy muy contento. Es un libro coral, pero bueno, yo he puesto todos los textos y lo he pasado muy bien. O sea, me ha costado porque ha sido un trabajo, te puedes imaginar. Para hacer un libro así realmente deberías invertir como poco 1 año de tu vida entero. Pero bueno, hicimos lo que hemos podido. Bueno, o sea, pues estamos hablando con un señor que es Premio Nacional de Periodismo Cultural por toda la difusión que ha hecho desde sus diferentes lugares, desde la televisión, en las redes, en la prensa, con su suplemento cultural desde hace muchos años. Y no vamos a hablar de nada de eso. O sea, no vamos a hablar de sus libros, no vamos a hablar de tantas cosas que ha hecho Antón, porque vamos a hablar de su participación, sobre todo en el mundo del audiovisual aragonés. Contar historias has contado siempre. O sea, el Neno Galego ya contaba, Sí. ya se fabulaba sus historias, ya tendría sus sirenas allí que luego han ido apareciendo en tu historia. Y luego... Yo creo que lo primero, te interrumpo un segundo. No, es para que lo cuentes. Porque yo creo que lo primero que fui, o sea, fue, digamos, locutor de ciclismo. Porque cada vez que me dejaban una bicicleta, mis padres nunca me quisieron comprar una bicicleta, a pesar de que mi padre la había tenido y tal. Y entonces a mí me encantaba, claro, el Tour, la Vuelta, y me encantaba el Giro. Y entonces, claro, pues yo, por ejemplo, cogía y hacía etapas, ¿no? Yo montando en bicicleta, pero no solo hacía etapas, es que las iba, ¿sabes? Retransmitiendo. Y Eddie Merckx gana también la meta volante, el caníbal, tal, no sé qué. Y hacía siempre ganador, que yo creo que no lo ganó nunca, aunque sí alguna Vuelta Ciclista a España, el premio de la montaña, a un gallego que se llamaba José Luis Avilleira. O sea, el tiempo pues de Galdos, de Fuente, por supuesto Luis Ocaña, de todos aquellos, pero este era un corredor, digamos, que solamente destacaba en montaña, y yo en mis imaginarias vueltas y más imaginarios tours lo hacía siempre premio de la montaña. Qué bueno. O sea que ese fue la primera experiencia audiovisual. Bueno, no. Ahí cogiste ya tablas para luego narrar. Bueno, menudo narrador. Claro, es que por eso hablamos, tienes tantas vidas en una que claro, como periodista deportivo, desde luego serías increíble. O sea, claro, hablo con amigos y me dicen, no, que es que me he puesto a hablar un poco con Antón y me ha estado hablando de boxeadores argentinos del año 50 y no sé cuántos. Digo, sí, también de eso también sabe bastante. Una cosa muy bonita que te hará mucha ilusión. Una vez me llamaron de Radio Calamocha, que seguro que tú has colaborado, de pues eso de José Luis Campos, ¿no? Sí. Y entonces este José Luis Campos, que ya sabes que tiene amigos hasta en el infierno, es muy amigo de José Manuel Abascal. Y de repente, justo cuando me dieron el premio de periodismo cultural, de repente me dice, tengo una sorpresa para ti. Y entonces me puso Abascal.
Y entonces yo, antes de saludar a Abascal, hice en 50 segundos, o sea, no sé cómo se me ocurrió, conté el ataque de Abascal, cómo sale detrás al cabo de un rato Sebastián Coe y cómo sale en Los Ángeles. En Los Ángeles, sí, cuando gana la medalla de bronce, y cómo sale detrás Steve Cran, ¿no? Entonces lo cuento como si lo estuviera viendo, y además el cuarto que viene detrás y tal. Y dice, terminamos, dice, digo yo, José Manuel Abascal, medalla de bronce, primera, tal. Y dice Abascal, menos mal, porque pensé que la perdía. Cuando ha arrancado Coe he dicho adiós. No, sí, adiós, me van a pasar sobre todos. todo es que venía el Bueno. africano, ahora no me acuerdo el nombre, no me sale este nombre, y entonces, bueno, sabes que prácticamente él hace un ataque largo, él no tenía sprint final, ¿no? Sí. Pero tenía ese, lo que se llama, se llama velocidad de crucero, ¿no? Entonces hace un ataque largo, larguísimo para mi gusto, de 500 metros, hace una selección increíble, pero, bueno, por supuesto Sebastián Coe, que era muy listo, sabe que hay que seguirlo, Cran también, le superan faltando como 100 metros, y viene un africano detrás, y entonces, o sea, le echa todo el aliento en la nuca, ¿no? Y entonces lo conté así. Y él me dice, qué angustia he pasado, pensaba que perdía la medalla. Esto es como cuando vemos partidos finales que hemos perdido claro. y decimos, voy a verlo otra vez porque esta vez sí que ganamos. Exactamente. Pero no, me gusta, al final no. Afortunadamente Abascal no la perdió. No la perdió. Claro, yo no sé si en esa época ya posterior ya de la juventud y con ese viaje que haces huyendo de la mili, piensas que alguna vez vas a contar una historia contando eso y que eso se va a llevar a una película. Indudablemente no se te pasó por la cabeza, pero de alguna manera pensabas contar todas esas vivencias que estaban pasando aquí al llegar a Zaragoza, a llegar a un piso, digamos, con otros objetores, a entrar en todo eso. ¿Alguna vez pensaste que eso lo podrías llegar a contar? Pues mira, si te digo la verdad, creo que tengo que contestarte que no. Porque yo durante muchos años, prácticamente hasta el año 97-98, nunca hablé de mí en mis libros. ¿Sabes? O sea, me parecía que siempre iba a hacer ficciones de otras cosas. Todo estaba vinculado con cosas que yo veía, conocía, seres humanos que, ¿sabes?, que me contaban historias y tal, y nunca pensé, pero de repente pues ya lo hice con el álbum del Solitario y empecé a girar. Pero luego cuando me encargan la novela Cariñena, que un poco de la que estás hablando, sugiriendo esa, cuando entro a trabajar en el 78 en Cariñena, al principio no iba a contar esa historia. ¿Sabes lo que iba a contar? Iba a contar cómo la denominación de origen Cariñena pagaba un viaje a la Luna convocando un concurso mundial. ¡Uy, qué bueno! Y entonces cuando me puse a hacer eso, empecé a mirar todas las cosas y era muy complicado conseguir no me acuerdo si eran 12 o 20 millones de euros que se necesitaban. Entonces dije, es que esto no me va a salir. Entonces dije, ¿por qué no voy a contar lo que me pasó? Que fue muy sencillo. Sí. Pero mira, esta misma mañana me ha llamado una persona que también ha pasado por aquí, Javier Calvo, y me dice, es que mira, Antón, tu historia es en el fondo la historia de mucha gente, la historia de muchos jóvenes. Esto, con pequeñas variaciones, todo hemos pasado por esto. No sabíamos si nos querría la chica, no sabíamos qué hacer con nuestra vida. Es que es universal. Digo, ¿qué hacemos en nuestro porvenir? ¿Por qué estamos tan inseguros? ¿Por qué nos parece que sabemos tan poco? ¿Sabes? Y eso, pues claro, eso es lo que pasó. Pero no lo había pensado nunca. Y por supuesto, jamás me imaginé que se iba a hacer una película. Nunca. Claro. Nombras a Javi Calvo, en su caso además también tenía tantas cosas que contar, habló mucho de Vigas, con todas los trabajos que hizo con él, con esa relación tan personal que tuvieron, que al final pasamos muy por encima de Sin Cobertura, mi programa favorito de la televisión, y cuando digo mi programa favorito, incluyendo Estados Unidos, Europa. Muchas gracias. Y de Cariñena. Y dije, bueno, Antón pasará por aquí, eso lo tenemos que recuperar. Podríamos empezar hoy, pero no vamos a empezar por ahí. Ahora, tenemos que tener el compromiso, Antón, de que antes de terminar vamos a hablar de Sin Cobertura, vamos a hablar de Cariñena. Solo un detalle para que si alguien nos sigue desde el principio, se quede con ganas. Lo he pasado muy bien en Borradores, he sido muy feliz, me hubiera estado hasta ahora mismo, creo que ha sido una de las cosas más injustas que han hecho nunca en televisión, porque yo no he hecho nada para que me echaran, y sobre todo estaba trabajando para la tele, o sea, para el archivo de la tele y para el archivo de Aragón, para la memoria cultural. Para la memoria cultural, pero he sido tan feliz haciendo Sin Cobertura que no te puedes ni imaginar. Ha sido un regalo extraordinario y creo que ha sido en general un regalo para la gente, fíjate, por
básicamente no, yo hacía mi trabajo, pero luego lo que hacía Javier en su casa, en los montajes, con José Carlos Ruiz, digo, es que eso ha sido espectacular. Mira, la gente no se da cuenta de eso. Estos días hablaba con compañeros tuyos, digamos, de plató, y por ejemplo Jorge Armengoz me decía, dice, ¿tú sabes cuándo se apagaba? Dice, yo me quedaba para ver a Antón cuando se apagaban las luces y se quedaba algo de música puesta, la silueta oscura del bailando. Decía, qué disfrutón y cómo disfrutaba yo. Dice, es que me quedaba para verlo bailar. Decía, claro, incluso no sé si fue con Borradores, te hicieron alguna cena de despedida en Casa Emilio, creo. Sí. Y decía, bueno, no sabes lo majo que estuvo con todos, lo cariñoso que estuvo con todo el mundo. O sea, que no dejaste más que, como no podía ser de otra manera, buenos recuerdos. Iremos allí y nuestro compromiso es, vamos a hablar al final de de Cariñena, pero esto empieza casi por donde has dicho, por un locutor de radio y por alguien que narraba la Vuelta Ciclista en su infancia gallega, pero es que pasa lo mismo aquí. O sea, realmente tu entrada en el mundo del audiovisual tiene que ver con la radio. Es curioso. Además, bueno, tiene que ver con la radio, creo que era Radio Juventud o Radio Cadena Española, ¿no? Lo que estaba en la Gran Vía. En Gran Vía, bueno, yo lo conocía como Radio Juventud. Radio Juventud. Sí, vale. Lo que estaba a la entrada entrando a la izquierda, digamos. Sí, exacto. Sí. Pues radio, es que ahora tengo, si era bueno. Entonces, o sea, no me acuerdo, la persona que me llevó fue Julia López Madrazo. Y era curioso, porque eso ella no lo podía saber, pero yo cuando llegué a Zaragoza seguía algunas cosas. También me dedicaba, como haces tú, a revelar de noche. O sea, yo hacía fotografías y revelaba de noche y tal. Entonces escuchaba, pues claro, muchos programas, a Quintero, mucha gente, ¿no? Y uno de los programas que me marcó, que no era de noche, sino que era al mediodía o a primera hora de la tarde, era Alrededor del reloj, que era un programa de radio popular que ahora es la COPE, con Plácido Serrano y con Julia López Madrazo. Y a mí me encantaba aquel programa. Entonces, bueno, digo, qué cosa más graciosa que de repente, 5 o 6 años después, me llame Julia López Madrazo para hacer entrevistas, no en directo, en falso directo, ¿no? Sí. Y bueno, me daba toda la libertad del mundo. O sea, yo hacía grabaciones normales, nada que ver, digamos, con un sistema muy especializado, con la grabadora que teníamos, y luego yo supongo que la limpiaban lo que podían y lo emitíamos. Entonces hacíamos entrevistas de lo más curioso, pues con Ángel Guinda, con mucha gente. Y con una de ellas, yo había trabajado en un bingo, primero de camarero de bingo aquí en la calle Ávila, donde estamos ahora. Vecinos, eso es. Vecinos, y luego de cajero de bingo. Y hay un momento que dije, gané algunos premios en Galicia y me digo, a pesar de que tenía 2 hijos, me dije a mí mismo, me tengo que dar una oportunidad. Y no se me ocurrió otra cosa, con 2 hijos en aquel momento, en los años 80, con toda la crisis, dejarlo todo e intentar vivir de la literatura, que es una locura. Y estando precisamente un día que hice una entrevista con Néstor Luján, me encuentro con, que había ganado el premio de novela Plaza y Janés con Decidnos quién mató al conde, me cruzo con Lola Ester y me dice, Antón, ¿qué estás haciendo? Y le digo, pues estoy intentando llevar a la radio a esta entrevista y tal. Y me dice, ¿nos podrías hacer esa entrevista para El Día? Estamos hablando del verano del 87, en junio. Sí. Y yo subo, me meten en una habitación, me dan un Olivetti Lettera 88 y de repente entra Plácido Díaz Bella y me dice, no nos conocíamos, era la primera vez que me había dado Plácido. Él era el director en ese momento. Era el director, sí. Era muy joven, ¿eh? Plácido, sí. Yo creo que si yo tenía... Sí, a mí me parece que sigue siendo joven, Plácido. Muy joven, sí, porque Plácido es un año mayor que yo. O sea, yo creo que Plácido es del 58, o del 50, creo que del 58. O sea, si yo tenía 28 años, Plácido 29. O sea, tremendo. Y entonces entró, muy amable, no nos conocíamos, me saludó muy cariñoso, como ha sido siempre, y de repente me dice, ¿te gustaría hacer prácticas de verano con nosotros? Y yo dije, no sabía muy bien lo que era, pero al fin y al cabo era una persona con 2 hijos. Me decía mi padre, mi padre me decía una frase genial. Me decía, o gallá foras alguna vez un bo xornalista, Hombre, pues mira, oye, pues... Y me acuerdo así cuando de repente no solo entro ahí a trabajar, me renuevan el contrato y me hacen fijo a los 3 meses, le llamo y luego me hacen jefe de cultura, espectáculos y televisión. Y entonces llamo a mi padre y le digo, oye papá, mira lo que me ha pasado. Y me dice, ay meu rey, ¿por qué no te metiste a electrónico? O sea, está como esta broma, como en el fondo parecía como un gesto de aragonés, de mirado y pudoroso, que no quería mostrar su emoción y te daba la vuelta para que no veas qué feliz estoy, ¿no? Pues bueno, porque hay que decir, aunque sobre aquí, pero bueno, tú estudiaste electrónica industrial como yo. Exactamente. Y recibimos la misma
Y la misma bolsa de Montreal 76. 76, que yo la sigo conservando. Exactamente. Sí, yo vine con ella a Zaragoza. Separados al nacer, Antón. Exactamente. Digamos lo mismo, tenemos la misma bolsa. FP1 y FP2. Hombre, por supuesto. E hicimos aquel curso puente que para mí fue determinante, porque era un curso de humanidades. Y entonces yo ahí descubrí la literatura con una potencia enorme, como podría ponerme así un poco en plan casi chulito y decir, me hice poeta, gané el Premio Nacional de Universidades Laborales de Poesía, me dieron 4.500 pesetas de entonces, que no te las daban en dinero, te las daban en libros. Y entonces yo, que iba en teoría a hacer ingeniería, me compré 4.500 pesetas del año 76 en libros, que cuando me dieron el dinero me dice el señor que me da todo. En los libros dice, el dinero no, los libros. Dice, no sé si felicitarte o compadecerte. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pasas por el día, tendremos que pasar por encima de demasiadas cosas. No te preocupes. Como no puede ser de otra manera, y por el tema de la prensa, pues la escrita lo que no nos sirva para articular sí. el paso de un sitio a otro, como ha sido ahora el caso, porque hay que hablar de Sin Cobertura. Luego, de allí pasas al periódico de Aragón y a la DPZ, y allí es donde hay un momento clave en el que sí que te incorporas, ahora ya sí, al audiovisual. Habías estado en el audio de la radio, pues, y es porque un tal Antonio Rey te llama a ti, ¿verdad? Cuéntanos. Bueno, yo curiosamente en ese momento pues estaba en el periódico de Aragón, Juan Bolé también estaba en el periódico de Aragón. Juan Bolé debía ser muy amigo de Antonio Rey, y entonces yo estaba trabajando curiosamente con María Teresa Campos. Estuve trabajando un año con María Teresa Campos, que era una mujer, por cierto, me trataba con un cariño, no te puedes ni imaginar, con un cariño enorme. Un día me invita a su programa, ella trabajaba con Belloc. Belloc eligió 3 personas para entrevistar: Jorge Sanz, Joan Manuel Serrat y Antón Castro. Y entonces me llama, al terminar el programa, me llama María Teresa Campos y me dice, ¿te podremos llamar, que nos gustas mucho? Digo, pues sí, encantado. Pero esto no lo recordaba. Sí, un año entero. Fue impresionante y fue para mí una época de muchísima felicidad. Ella venía, yo creo que en Telecinco, Antena 3, que hacía el programa por la mañana y se incorporaba a la COPE por la tarde. Que la COPE, pues en fin, bueno, yo la veía, no era, pero digamos, si no está mal que lo diga, yo era más de la SER, sinceramente, era más, bueno, pero bueno, me llamó y la verdad es que fue maravilloso, me trató con un cariño, no te puedes ni imaginar, y recuerdo el día que se marchó que le mandé un fax, entonces no había todavía, ya había, pero no, yo le mandé un fax, y siempre fue como muy entrañable y todo eso. Y entonces, estando haciendo eso, pues me llamó un día Antonio Rey para, en un programa que se llamaba Milenio, que conducía David Solanilla, estaba Santiago de Andrés, una chica muy conocida luego como cantante y música, que era Clara Tellez. Hombre, sí, los peces. Y había otra chica que no me sale el apellido, María, que era encantadora. También, bueno, un equipo maravilloso. Entonces, bueno, pues allí, y estaba Juan, que también hacía otras entrevistas, y me dijeron que por qué no hacía una entrevista en directo. Por ubicarlo, ya has dicho el nombre del programa, que era Milenio. Tiene que ver con eso, con el cambio de milenio. Exactamente, o sea, que es el principio de este milenio. Exactamente. 2000-2001. Eso es. Y la verdad es que para mí, yo, cuando me llamaron la primera vez, si había algo que no formaba parte de mi imaginario, era la televisión. O sea, no me veía en la televisión, ¿sabes? Y, o sea, no lo había pensado nunca, así como en la radio había colaborado, me gustaba mucho la radio, había incluso colaborado también con Plácido Díez Bella en la SER, en aquellos programas de, bueno, el de, ¿cómo se llama? El de por la mañana, el de las 8 de la mañana, este programa que tiene todos los días. Bueno, este famoso, ahora no me sale. Pero sabemos cuál hablamos, ¿no? Él me llamaba y me decía Plácido, entraba Plácido, o también luego Fernando, ¿cómo se llama? Fernando, el que fue concejal. Sí, no te preocupes. Bueno, y entonces me decían, cuéntanos qué ves. Entonces, claro, veía el Iglesola del Cid, nevada, húmeda. Entonces le decía, qué frío nos está entrando. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar. Sí. Claro, porque aclarar que en esa época... Fernando Rivares. Hombre, Rivares, claro. Fernando Rivares. En esa época te tocaba viajar por pareja, por Carmen, médica. Exacto, vivíamos en la Iglesuela del Cid. Eso es, también en Urrea. En Urrea también, en Cantavieja. No. Vivimos también 3 veranos en Camarena de la Sierra. La verdad es que para mí Teruel, como decía, y no quiero despistarte, como decía Félix Romeo sobre La Bordeta, a mí Teruel me cambió.
¿sabes? Porque Teruel, en cierta manera, ¿sabes lo que significó para mí? Volver, digamos, al paisaje, claro. a la aldea. A la tierra. A la tierra, ¿no? Y yo que he sido siempre de tierra, soy de un pueblo pequeñito que no tiene ni carretera, pues todo eso, ¿sabes? Me volvió. Y bueno, y la verdad es que lo de la televisión fue una experiencia muy bonita, preciosa. Claro, después sigues, que lo has nombrado ya antes, a Juan Bolea, sigues también con él en el siguiente programa. Hacemos un programa que yo creo que solo los hicieron 3, que era muy bonito, se llamaba El Ojo del Cíclope, con Pilar Estopiñá, que tuvimos 3 invitados, cada día un programa diferente, El Justicia de Aragón, Raúl Gracia el Tato y David Trueba. Era muy bonito, porque era muy, le preguntábamos de todo, estaba muy bien. Sí. Y luego hicimos una temporada completa, que se llamaba... ¿cómo era? Entre líneas cultural. Y bueno, fue muy bonito. O sea, él me lo hacía como de presentador, hacíamos los dos preguntábamos, recomendábamos, era una cosa de media hora, pero lo pasé bien, o sea, fue bonito. Y entonces la tele cada día me gustaba más, o sea, ¿sabes? Porque tiene algo como muy inmediato, ¿no? Es decir, tú estás viendo las imágenes también un poco tú, ¿no? Es decir, en algún lugar estás viendo un proyector, estás viendo, pues como Jorge Bautista te pone ahí el libro, como el otro te pone no sé qué. Entonces, o sea, te emocionas, ¿no? Sí. Y cuando tú ves una portada y tú quieres decir, pues este libro, cuando ves un autor, una foto, a mí me gusta contar quién es, ¿no? ¿Sabes? Me gusta eso que dices tú, contar historias. Sí. O hacer retratos verbales, ¿no? O sea, al margen, por supuesto, con la apoyatura de imágenes posibles, pero, ¿sabes? Esta cosa sí me gustaba mucho. Claro, no, hombre, además has vestido siempre muy bien los programas. Han sido programas muy visuales y... Eso me ha encantado siempre. Claro. O sea, porque yo he aprendido primero la televisión, como creo que el cine, pero la televisión, en general casi todo, ¿no? Pero la televisión es un trabajo en equipo. O sea, yo siempre he respetado al máximo de corazón, o sea, no por mira qué interpretación teatral está haciendo, no. Yo siempre he entendido que él es un trabajo en equipo, que es tan importante el señor que pone el sonido, como el señor que maneja las cámaras, hasta como el regidor. O sea, para mí es, bueno, la persona que te hace la producción, o sea, todo es. Y luego una cosa muy bonita, me lo decía muchísima gente, me lo decían tanto en Viaje a la Luna, que es el siguiente programa, como luego en Borradores que has citado tú, me decía la gente, oye Antón, este programa tiene algo especial. Este programa tiene como magia. Aquí nos sentimos muy a gusto. Hay como alguien, no sé, hay como algo que donde te hacen sentir como en casa. Bueno, tú. Sí, pero me refiero, yo creo que el equipo también. Sí, también. El equipo, o sea, todo el equipo sabía cómo yo era y a mí me gustaba, siempre le decía a la gente, ¿de qué me vas a preguntar? Digo, no te preocupes, no sé qué te voy a preguntar, pero tú mírame a los ojos y no te preocupes de nada. Y cuando no llegues, ya estaré yo allí para ayudarte. Con algo, sí. Te lo dice un tímido compulsivo, que la gente no se lo cree, pero muchas veces, o sea, hay un montón de lugares y de cosas que no voy por timidez. Bueno, yo lo digo siempre, yo soy un tímido que si le devolvía mal dinero los cambios, me decía mi madre, los cambios, digo, es que no me los han devuelto. Claro, quedaba fatal porque parecía que encima era un jeta y no, es que no me atrevía a decir, oiga, esto que no me los ha devuelto. Para que los tímidos, que nos reconocemos bien entre nosotros, lo que aprendemos son herramientas para sobrevivir. Claro, exacto. Para salir del recreo vivos, para luego podernos enfrentar al mercado laboral. Entonces, entiendo bien lo que me dices y desde esa timidez entiendo bien esa Incluso forma de... una vez me pasó una cosa que a nadie le importa, pero me dice un señor, una persona, me dice, Antón, tu programa es perfecto, el equipo es perfecto, pero hay alguien que te está boicoteando todo el tiempo. Yo sabía quién era. Pero me boicoteaba no por mala fe, sino porque no le gustaba el programa, no era su sitio y tal. O sea, no es que, ¿sabes? O sea, yo tampoco no era nada personal, era, ¿sabes? Eso, alguien que a lo mejor le gustan los programas del corazón y les metió en un programa cultural. O alguien, ¿sabes? Pero me hizo mucha gracia porque yo era consciente hace tiempo y además sufría porque de vez en cuando maltrataba a la gente, no sin mala fe, o sea, ¿sabes? Por falta de finura humana que a veces, ¿sabes? Y yo, pero claro, siempre esperabas que nadie se diera cuenta, ¿sabes? Claro. Pero al final, o sea, una persona me dice, aquí hay algo que chirría, una cosa tremenda. Y era una persona, o sea, ya te digo, no importa, ¿no? Ni si era chico o chica, pero era una persona, o sea, que te dabas cuenta que todo el equipo estaba, digamos, ¿sabes?, a favor del programa. A mí me pasaba una cosa muy bonita, ¿no? O sea, los cámaras
y la gente de sonido, de repente los notabas implicados. Y entonces al terminar el programa te decían, Antón, tengo mucho interés en este libro. ¿Me lo podrías dejar? Digo, no solo te lo dejo, te lo regalo. Porque, ¿sabes? Porque me gustaba, es decir, ese disco que me ha encantado, ¿qué tal? Yo se lo dejaba. O sea, a ver, uno no es rico, pero joder, de vez en cuando tú te encuentras con alguien que de repente también le has llegado. O sea, también le has llegado, no tanto por ti, sino por el otro señor, por lo que le has preguntado, por lo que hace. Y yo digo, me saco el sombrero para ti. Y además me lo manifiestas para ti. Claro, no, y ahí doy fe porque has trabajado con buena parte de mis compañeros actuales del Oregón. Has trabajado con Diego, has trabajado con Jorge Armengol, has trabajado con Patricia Arasa. Y bueno, pues todos al final nos se han encantos. convertido en fans tuyos todos por trabajar contigo. Todo esto sigue siendo con Antena Aragón todavía, ¿verdad? Pero a partir de ahí llega bueno, sigues todavía con Antena Aragón, quiero decir, pero llega ese programa especial también que es el Viaje a la Luna, un viaje a la Luna que tiene un decorado precioso. Ese fue un programa, también fue muy bonito, porque yo no me acuerdo cómo surgió. Yo creo que surgió un poco porque alguien vio, a lo mejor esto que dices tú a veces, o sea, que la gente estaba muy cómodo en las entrevistas, ¿sabes? Que yo me pongo a favor de los personajes siempre, ¿no? Y quiero decir, no me pongo en plan geográfico, pero sí me pongo para arrancarles un poco el corazón y la sinceridad, la verdad, ¿no? Y entonces alguien, no sé cómo dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto? Entonces surgió la posibilidad de hacer un programa que se llama eran unas conversaciones, y entonces me dijeron, busca un título. Y yo pensé en Lorca, pensé un poco que era un programa para soñar, y dije yo, pues vamos a titularlo Viaje a la Luna. Y entonces era un programa de conversaciones que duraba 45 minutos, que tenía una primera parte de 35 minutos de conversación, y luego había un pequeño, digamos, un descanso, y la segunda parte se llamaba Pasiones Privadas. Y entonces la gente llevaba 3, 4, 5, 6, lo que quisiera, lo poníamos sobre la mesa y a partir de ahí empezaba a preguntar qué significaban las cosas. A partir de objetos. A partir de los objetos. Yo creo que el primer invitado, si la memoria no me traiciona, fue Jorge Gay, que trajo pues un montón de cosas de su abuelo, de su padre y tal. Estuvo, por ejemplo, Bunbury, que ahora han recuperado la entrevista, y trajo la guitarra que yo creo que era de su hermano al que acababan de matar. Bueno, lo más impresionante fue Eliseo Bayo, que trajo una maleta llena de libros, pero dentro no se le ocurrió otra cosa que meter una pieza de 3.000 años que le había regalado su nueva esposa mexicana. De repente abre la maleta, saca los libros y sale la pieza. Y la pieza se le habían roto las asas. Me acuerdo la cara que se le quedó, o sea, se quedó lívido, cerúleo, morado, o sea, no daba crédito, ¿no? O sea, remonta una entrevista. Tremendo, o sea, remonta una entrevista así porque el hombre se llevó el disgusto madre, porque sobre todo, de repente, ese regalo que le había hecho su mujer mexicana, bueno, ¿cómo le iba a explicar que se le había roto en un viaje de Zaragoza, de Caspe a Zaragoza? Y entonces la mujer, cuando él me lo dijo, le digo, ¿qué ha pasado? Dice, mi mujer me ha dicho, no te voy a imitar aquí el estilo mexicano, pero le dijo, qué tonto eres. Esta pieza ha viajado 3.000 años en el tiempo y no resiste un viaje en coche de Caspe a Zaragoza. Pero luego encontraron a alguien que técnicamente que era maravilloso y lo puedo recordar. ¿Quieres beber agua? Porque sí. Estamos de charrada. Tengo aquí. Por eso, muy perfecto. Bien. Ponte el botellín. Muchas gracias. Allí estaba también, Armengol es otro. Bueno, es que Armengol yo creo que lo has tenido en muchos programas, ¿verdad? También iluminando. Sí, era maravilloso. Ese programa era un bueno. Tenía una fotogenia ese programa, maravilloso. O sea, habían hecho un decorado estupendo y tenía... estaba un chico que se llamaba José Manuel y, por supuesto, Jorge, y hacían era una cosa preciosa. O sea, de esas cosas que, bueno, que cuando la ves todavía ahora, que debe haber alguno por la red, es muy bonito, es muy, es muy sugerente. O sea, era como un sueño lorquiano. Sabes que Lorca tiene un poema surrealista, una pieza de teatro, se llama Viaje a la Luna, ¿no? Y a mí eso me gustaba mucho, sí, me parecía, ¿sabes? O sea, esa cosa que de repente te gusta, que la magia, esa magia que no sabes qué es exactamente, meterla en tu vida, ¿no? Y en tus conversaciones, y ahí aparecía, ¿sabes? O sea, era una preciosidad. A mí no me hace falta que estén colgados, que algunos sí que he visto, porque tengo una bobina con todos los DVDs que iba grabando cada vez que había un programa. Ah, qué bueno. O sea, estaba a punto de traerlos, digo, pero bueno, va a ser ya un exceso de momento fan innecesario.
Pero bueno, es que... O sea, ¿los viste? Yo sigo guardando la bobina. Qué bueno. Estas de DVDs y de repente Qué bueno. número tal, borradores Ostras, número tal. eso es maravilloso. No sé cuántos tengo, Sí. sigo Hicimos sin 280. Lo sé. Y grabamos como 700 canciones, porque, Claro. porque salían 2, pero a veces salían 3. O sea, yo creo que más de 600 seguro. Y tanto. Bueno, esta etapa sigue siendo con Antonio Rey, que sigue siendo con Antena Aragón, pero haces un cambio profesional, cambiar de productora. Sí, bueno, sabes que el Heraldo crea una tele, que lo hacían allá arriba en el viejo cine de Torrero, ¿no? O Cine Venecia. No, en Torrero. Cine Torrero. Sí. Y la verdad es que, bueno, pues me invitan a hacer un programa, me dicen que haga lo que quiera. Me dan todo el tiempo que quiera y decidimos hacer un programa, yo tirando a lo largo, digo, vamos a hacer un programa que se llama El Paseo de las Artes y las Letras, mezclamos el paseo, el suplemento Artes y Letras y hicimos 1 hora y media. Perdona, porque ya coordinabas el suplemento. Sí. ¿No llevarías mucho tiempo? No, yo coordino el suplemento desde más o menos desde mayo de 2002. Claro. Es decir, yo llevo ahora 22 años coordinando el suplemento. Entonces, bueno, pues eso ya más o menos, en ese momento teníamos 12 páginas y yo creo que estamos hablando de la temporada 2003-2004. O sea, hicimos desde 2003-2004, o sea, de 2003-2004 y 2004-2005. Sí. Y luego ya es cuando me llaman a la tele. Y la verdad es que fue, digamos, en un tiempo... que todo está evolucionando y que está cambiando los sistemas y tal, lo hicimos sobre todo con Alberto Gámez, lo hicimos también con David Terrer y con una persona que has tenido hoy aquí, que es ahora mi compañero Alfonso Millán. Alfonso Millán, que es ahora pues el compañero que está, pues ahora trabaja en Heraldo y bueno, él hacía cosas muy bonitas. Todoterreno. Sí, todoterreno se hacía un poco de todo. Pero lo más curioso, no creas tú que las cosas se preparaban. No, todo lo hacía ese mismo día Alberto Gámez, que hacía unas cosas maravillosas, bueno, pues de vez en cuando Alfonso hacía unas piezas y tal, pero él lo hacía todo y era una experiencia. Bueno, hacíamos sobre todo monográficos, en general monográficos. Sí. Solíamos hacer de vez en cuando, digamos, con programas contenedor, donde a lo mejor teníamos 3 o 4 invitados, tocábamos distintos temas, pero una cosa que nos gustaba mucho hacer era utilizar la hora y media entera con reportajes sueltos, con cosas osadas, con muchos tal, dedicada a un personaje. Pues Pablo Serrano, Pablo Gargallo, un día, por ejemplo, Ramón Acín, que estuvo Katia Acín, otro día estuvo la hija de Albiñana. Hacíamos cosas... Albiñana, el arquitecto. El arquitecto que habían matado en el 36 y que se acababa de hacer un gran homenaje a través del Colegio de Arquitectos, y entonces hicieron una exposición, hicieron un catálogo muy bonito, y la mujer, yo creo que entonces tenía, no te quiero mentir, pero yo creo que 82, 83 años, y la dio en la tele de maravilla, o sea, estuvo fantástica. Lo mismo pasó con Inge Müller, la madre de Mauricio. La madre de Mauricio fue tremendo. O sea, yo escribí un artículo, entonces ella entendió que yo daba a entender que Mauricio se había suicidado, había muerto de sobredosis. Entonces, bueno, vino, quería hablar conmigo, en fin, me dijo, ¿usted por qué dice esto? No sé qué. Digo, mujer, yo no digo nada, básicamente. Aparte que yo no decía eso, lo sugería un poco. Decía que en realidad decía literariamente... Que había muerto de tristeza o alguna... Que había tenido, como una mala hora, ¿no? Ya. Y a partir de ahí nos hicimos muy amigos. O sea, venía a verme, pues yo creo que 2 o 3 veces por semana. Era una época diferente en el periodismo, podías hablar con la gente, sabes, no vivías tan deprisa, no había tanto estrés, había estrés, pero era de otra manera, es decir, tus fuentes, tus amistades podían germinar. Y bueno, fue una experiencia muy bonita. O sea, yo además que había conocido a Mauricio, que me había dedicado sus libros y sus discos y tal, de repente la madre, pues claro, hay un momento que le tomas mucho cariño y que, o sea, todo lo que está pasando con la Estrella Azul, te puedes imaginar que estoy encantado, o sea, que casi me ha dado pena que no vaya a Hollywood, ¿no? Y bueno, pues todo eso lo llevamos a la tele. Es decir, para mí la tele lo podía hacer todo. O sea, te cuento un detalle más y no me pongo muy pesadito. No, que va al revés. Pero fíjate, me llamaba muchísimo la atención lo que es la música clásica contemporánea.
que sabes que es esa música que, pues atonal, que no tiene ritmo, en fin, ritmo tiene, pero a veces no tiene, digamos, no tiene melodía, y de repente tú puedes escuchar una música que hace... Entonces dices, bueno, pues digo, yo quiero, ¿quiénes son estos músicos? Claro. Entonces llevé a Montañés, llevé a Espallargas, llevé todo lo que hacía Agustín Charles y lo montamos, o sea, para ¿cómo se escucha eso? Pues lo que hicimos fue, esto lo hizo Alberto Gámez, llevar piezas, digamos, artísticas y montarlas con la música. Entonces, o sea, con todo eso podías ver una exposición o dos o tres y escuchabas pues 2 minutos, 3 minutos, que era una cosa maravillosa. O sea, yo me acuerdo, digo, recuerdo que me escribió Sánchez Vidal, dice, no sabes cómo me he emocionado. O sea, ahora entiendo más la música clásica, lo que están haciendo, esto que están haciendo, porque los chicos se quejaban mucho de que no podían, de que no estrenaban sus obras en el auditorio, de que a lo mejor Miguel Ángel Tapia no les protegía, hacía lo que podían. En fin, ya sabes que estas cosas. Y digo, no os preocupéis, contádnoslo todo. Y fue un programa de 1 hora y media, o sea, sabes, de estos que seguramente no tendríamos nada de público, a lo mejor, pero desde el punto de vista, digamos, de decir, estos son, mira lo que hacen, mira cómo suena. Claro, ahí empezaste a dar, bueno, ahora iremos al caso más claro, ¿no? En eso de dar salida a creadores, sobre todo aragoneses, que ahí digo que empiezas también a dar salida cultural. Hay una cuestión que yo no sé si tiene que ver con ese programa, porque recuerdo que hubo algo, y yo creo que eso no lo hemos hablado en ningún momento, la noche de Buñuel. Bueno, eso fue muy importante. Eso fue justo antes de entrar... eso fue... Pero no tiene que ver con el paseo de la... No, eso fue anterior. Claro. Eso fue anterior, eso se hizo con Antena Aragón. Es que yo lo he visto en algún sitio y digo... Bueno, eso fue muy bonito, perdóname. Claro. Esto, mira, no lo hemos hablado. De eso hicimos, era como una clave que hacíamos. Sí. Hombre, eso fue muy precioso, porque mira, hicimos, ahora no quiero mentirte, pero casi 20 programas, porque hicimos unos 10 de Buñuel y unos 10 de Sender. Eso es. Era la noche de Buñuel y Sender, escritor de cine. Porque sabes que Sender es seguramente de la literatura española el escritor que más han adaptado al cine. Ajá. Y al cine y a la tele. Claro. Entonces conseguimos entre unas cosas y otras unas 10 películas. Uy, qué bueno. De Sender. Y luego de Buñuel, pues claro, de Buñuel lo hicimos. Lo de Buñuel fue el año 2000, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Sí, que se hicieron aquí varios cortos. Sí, bueno, por ejemplo, un día, ahora que hablas de esos cortos, tuvimos 6 cortos que se habían hecho de Buñuel, Pedro Avellanet, Germán Roda, bueno, un montón de gente, que fueron cosas realmente espectaculares. Bueno, ahí un amigo común nuestro, allí lo conocí, a Eduardo Laborda, que él era el protagonista y yo era el actor que le acompañaba. Exactamente, digamos. Eduardo Laborda. Había más. Había 6 en total. Sí. Y entonces, decir, dentro de los programas de Buñuel, uno de ellos fue este, que fue muy bonito. Bueno. Pero luego pasábamos, te puedes imaginar, Viridiana, Los Olvidados, todo eso. Sí. Y cada día que hacíamos el programa, teníamos 3 invitados. Estuvo Javier Riollo, por ejemplo, que también hizo un documental sobre él. Sí. Estuvo el doctor Barros. ¿Te acuerdas del famoso doctor Barros, que era muy amigo de Buñuel, que era un personaje, uno de estos personajes fantásticos, todo un personaje, bueno, que trató a Buñuel, pero que era muy amigo, tenía fama de ser un gran seductor. Estuvo, bueno, es decir, toda la gente, todos los expertos de Aragón, Luis Alegre, todos los expertos de Aragón de Buñuel pasaron por el programa, pero venía también gente de fuera, o sea, fue una cosa muy bonita, se llamó La Noche de Buñuel y yo creo que fueron 10 programas. Bueno, y luego con La Noche de Sender, con la Sender, escritor de cine, pues por ahí también, ¿no? Ahí recuperamos, por ejemplo, El Rey y la Reina, Requiem por un campesino español, ahí pusimos Valentina, pusimos 1919, o sea, un montón de cosas. Incluso pusimos también, por supuesto, El Crimen de Cuenca. O sea, todo lo que tenía así y tal, o sea, fue una experiencia realmente muy, muy bonita. Es curioso porque no me acordaba, pues pero me ha caído a mí a bote pronto. Pero me encantaba. Luego nunca he entendido cómo Aragón Televisión, teniendo toda la tradición y todo que tiene de cine, no ha mantenido este tipo de cosas. Quiero decir, ¿por qué no tenemos una clave nosotros? O sea, una clave no, algo que nos, de alguna manera, es decir, teniendo en cuenta lo que tenemos, o sea, ahora mismo que estamos viviendo estos días, lo que está pasando con García Velilla, en San Sebastián, te iba a decir, con Pablo
Pablo y Pilar, digo, hombre, o sea, parece mentira, o sea, que ni tengamos un programa de información cultural sobre cine, como Bobines en su tiempo. Claro. O sea, no lo entiendo, o sea, digo, es que no me cabe en la Claro, con cabeza. todo el tirón del audiovisual aragonés, además, Eso es es verdad una que dices, cosa- bueno, más propicio que ahora no cabe. Quiero decir, sería un días de cine aragonés. O sea, que bueno, fíjate. Pero además súper justificado, o sea... Es que sí, ya no tienes que no hay que vender ningún humo de decir, Nada, bueno, hay que meter aquí las cosas con calzador. Y además ¿no? es que te permite, yo qué sé, pues por ejemplo, yo vengo ahora de Barcelona, estuve en Barcelona viendo el Caixa Forum. El Caixa Forum dedicado a García Berlanga, hay una cosa que se llama Interior García Berlanga, o Interior Berlanga. Y es que, claro, Berlanga era de origen aragonés por parte de su madre, pero es que además ha rodado en Aragón, pero es que además tenía una vinculación con Howling. Quiero decir, que un día puedes mandar una cámara a Barcelona y dices tú, pues mire, esto también nos sirve. Fíjate. Yo creo... Bueno, en Alhama, ¿no? todo lo que grabó en Alhama, por supuesto. Claro. Sí, por eso, sí, efectivamente. O sea, yo creo que es una cosa que a veces quiero decir, o sea, a veces hay que tener también un poco de generosidad en general, todos los medios, no me estoy metiendo con Aragón Televisión ni con nadie, ¿no? Pero, hombre, que el mundo no funciona solamente no funciona solamente por Broncano y Motos, si es que al final, ¿qué huella dejan? La gracia esta, pero... Yo que veo a Broncano y que lo ven en mi casa, pues que te hace reír un rato, pero dices tú, ¿qué pozo me ha dejado? Poco. Sí. No, ninguno. Poco, porque va un personaje estupendo y claro, como se empiezan con esta cosa, esta tontería así, tal, al final... Sí, se desvirtúa porque no lo dices tú, no queda ningún peso de Es que no queda nada. Digo, es entretenimiento. O sea, ni siquiera por lo general, claro, está bien. Que ha follado 30 veces esta semana, vale. Esta semana, no, este mes. Claro. Que tienen... Sí, está bien, pero no sé cómo explicarte, o sea, no tengo nada contra ellos, pero ¿me entiendes? Digo, pero, o sea, creo que tienen que convivir esa televisión con algo que tenga, digamos, hombre, que no podemos acabar con el mundo todo el tiempo. No. Bueno, fíjate, de hecho, cuando nos acordamos de entrevistas, claro, ya empezamos a cumplir años todos, pero nos vienen aquellas entrevistas, joder, se me ha ido el nombre de entrevistador, aquellas en blanco y negro todavía de Televisión Española que pasaron por ahí, Cortázar, pasó todo el mundo. Sí. No me acuerdo cómo se llamaba este Joaquín... Sí, Soler. Joaquín Soler Serrano. Joaquín Soler Serrano. A fondo. Es bueno. A fondo. Claro, entonces, cuando vamos al formato de entrevista del que hemos aprendido, yo sigo viendo entrevistas de entonces que están todas colgadas, claro. Y sigo viendo. Dices, o las de Bernard Pivot en Francia, o las de Raniki, bueno, era más bien comentarista, pero sí, siempre se ven porque, o sea, claro, tú ves, por ejemplo, claro, yo veo para Soler Serrano, que era un poco demasiado untuoso quizá, untuoso. No, sí, era otra época. Era otra época también, claro. Pero claro, tú le ves entrevistar, o sea, le ves como Sender confiesa todos los problemas que tiene con su padre, lo gracioso que es Dalí o Pla, la forma de hablar de Cortázar arrastrando las R's, bueno, la lucidez que dura 2 horas de Borges, dices, es que vamos a ver, o sea, son lecciones lecciones para estar en el mundo. Y eso es para siempre. Eso claro, es lo que dices, lo otro es un entretenimiento. Es como una espiral que se abre y que dices tú, ¿se cerrará alguna vez? Claro. Bueno, nada. Hay un cambio que tiene que ver con que entra en Aragón la televisión autonómica, comienza la televisión autonómica y llega ese programazo. Ese programazo con el que te paré por la calle. Llega Borradores. Borradores fundamental. Y, bueno, no hace falta que yo diga nada de ello y tú nos vas a contar entre sí. No, yo creo que también era, o sea, en ese momento, claro, la Televisión de Aragón llegaba con 20 años de retraso con respecto a otras. Claro. Entonces, quiero decir que también se trataba de, digamos, de recuperar el tiempo perdido. Vamos aquí a utilizar este término. Y entonces, bueno, vino con un montón de cosas. O sea, acuérdate que había un programa, digamos, para los jóvenes que era Click, que había un programa de corazón que hacía Adriana Oliveros. Sí. Ahora había Boulevard. Sí. Había un programa, digamos, de cine que era Bobinas. Sí. O sea, había como muchas cosas. Había como un gran programa cultural, digamos, que abarcaba todo, que era Borradores. Entonces, bueno, a mí me pidieron un programa a través de aquello que era pues Ibercaja, Prisa, Heraldo y la CAI, creo que era. Era un poco la eso sería Chip, ¿no? Chip, efectivamente. Y bueno, pues yo presenté un programa y recuerdo que me dice la persona, te lo aceptamos todo menos la música en directo. Un visionario. Un visionario. Y entonces me hizo gracia porque yo no sé qué pasó,
que el primer día ya, o el primer día quizá no, pero el segundo día pusimos música. Y bueno, y fue maravilloso, le gustó mucho, ¿no? ¿Cuántas actuaciones hubo? Que yo antes lo sabía, pero ahora no sí, recuerdo. hombre, como así, yo creo que la media eran 2 por programa, pero sin contar los que cantaban fuera. Pero yo creo que grabamos entre 600... Claro, es que piensa que hemos hecho 280 programas. Entonces hemos grabado como 600 temas por lo menos. O sea, es decir... Sí, lo dices tú, aparte de las conexiones exteriores, es decir, bueno, una había pieza veces, musical, había veces, por ejemplo, que nos gustaba mucho alguien o tenía una pieza corta y a lo mejor veníamos de la publicidad central y le metíamos ahí, ¿sabes? Sí. Y seguíamos, lo enganchábamos. Porque hay una cosa que yo hacía, es decir, yo solamente llevaba, digamos, lo que iba a ser el programa, ¿no? O sea, no llevaba un guión. O sea, es decir, yo construía el programa. O sea, aunque ya a lo mejor lo había visto primero como estaban, entonces yo lo construía porque me gustaba enlazarlo todo. Entonces, es decir, si cantaba un tipo, pues yo intentaba vincular el tipo. O sea, imagínate que cantaba Gabriel Sopeña apuesta por el rock and roll. Sí. Y luego venía alguien que había publicado un libro sobre Estados Unidos. Pues yo intentaba siempre establecer un hilo ¿sabes? Crear como un diálogo todo el rato. Y bueno, fue una experiencia muy bonita, ¿no? Sí. Claro, decíamos, yo me acuerdo cuando los amigos que lo veíamos... La escaleta, o sea, que decir, yo trabajaba con la escaleta. La escaleta que me decía, entra tal. Luego vas a ir a eso, pero luego, entre medias... No, yo todo lo construía. O Claro, sea, claro. Decir, no lo digo como, ¿sabes? Porque me decía la gente, cuando me hacían repetir las cosas, digo, voy a ser incapaz de repetirlo igual. Nunca sería un buen actor, ¿sabes? Porque me cuesta, o sea, es decir, porque me parece que todo el rato, ¿sabes? En la cabeza, como si te cambiase el chip y tuvieras que, ¿sabes? Hacer una creación. Es como si hubiera una relación entre la atmósfera, la temperatura, lo que ves y lo que tienes que decir, ¿sabes? Y como si te cambiara todo el tiempo, ¿no? Fin. Claro, eso era uno de los grandes hallazgos que encontramos en el programa, que era la riqueza, pero sobre todo además lo que decíamos, ostras, de eso también sabe Antón. Porque claro, de repente el otro dice, bueno, tú podías llevar previsto una línea argumental, aunque fuera en tu cabeza, pero de pronto el otro le decía, sí, bueno, pues claro, porque su mujer trabajaba en no sé dónde, decías tú, hombre, que el dueño era no sé quién, no con esto, no con algo comercial, sino normalmente con la cultura, ¿no? Y decía, bueno, que escribió no sé qué y que luego estuvo casado con no sé cuánto, decíamos... También de eso, Antón. Claro que eso lo hacía muy rico, porque no era algo cerrado, no era algo ceñido a un guión, sino que sobre la marcha tú recogías lo que te mandaba la otra persona y lo enriquecías. Y entonces él también aprovechaba para recoger eso, por eso así de fans. ¿Qué entrevista, por un lado qué entrevista, y luego si quieres qué musical puedes recordar con mayor agrado, sorpresa, es decir, qué descubrimiento, que lo descubrí casi con el propio programa, ¿no? No sé, de entrevistas es que han sido tantas. Es que, bueno, quizá hay una que hay muchas que me gustaron mucho, digamos. Por ejemplo, me gustó mucho porque, claro, tenía fama de ser como muy huraña Montserrat Caballé. Y la hicimos con un piano y todo eso, y la hicimos en la sala Luis Galve. Entonces teníamos 15 minutos. Bueno, hicimos una entrevista de 45 minutos y la señora, su agente, le estaba todo el rato, que te están esperando en Ibercaja. Entonces, la primera vez, le dice así con la mano, pero la segunda vez le digo, haz el favor de no molestarme, que es que lo estoy pasando tan bien, estoy siendo tan feliz que no me molestes, déjame un ratito. Y fue maravilloso, o sea, hablamos 45 minutos, maravilloso. Luego, por ejemplo, una entrevista fantástica para mí fue Jane Birkin, ¿no? Porque Jane Birkin la entrevistamos en el Hotel Romareda. Y entonces acababan de hacerle en Click, ya sabes que ese divertimento que hacían y tal, le habían hecho el Je t'aime, moi non plus, pero con los gestitos y la historia sexual, ¿no? Y entonces, claro, yo no le hice, ni le pregunté por eso, ni tal. Entonces fue una entrevista, pues contando, como toda su historia, de manera muy respetuosa como actriz, como no sé qué. Evidentemente le pregunté por Gainsbourg, pero no entramos en eso, ¿vale? Ajá. Y la verdad es que la mujer al terminar me dice, ¿no me va a preguntar nada más? Digo, no, nada más. Dice, que sepa usted que es la primera vez que en España me entrevistan durante 30 minutos. O sea, tal. Y luego hubo otras, hombre, quizá hay una mágica. Luego hubo de mucha gente joven que se de aquí que me encantó, ¿no? Pero, por ejemplo, Bebo Valdés y Chucho Valdés. Madre mía. Tocaban juntos, tú sabes que estuvieron como separados porque uno era pro-castrista y otro anticastrista,
Y entonces vieron, en fin, uno se va a Suecia, que es Chuch, que es Bebo, y tal. Y entonces de repente vinieron a tocar aquí. Y les queríamos hacer una entrevista. Y entonces les entrevistamos en camerinos. Y en camerinos había un piano. Llegan los dos y se ponen a tocar los dos a 4 manos. Venga, bum, 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 la mano izquierda maravillosa de Bebo, la mano derecha de Chucho, la mano de tal. Y hay un momento que nosotros grabando todo. Y a la vez, no te puedes imaginar, o sea, le puedes preguntar a Teresa Lázaro. Con la boca abierta. Con la boca abierta. Y entonces hay un momento que hacen, dice, pero ¿no nos iban a hacer una entrevista? O sea, digo, ¿quién se atreve a interrumpir eso? Eso es. Pero fue maravilloso y luego estuvieron maravillosamente bien. O sea, bah. Es que hay, o sea, muchas, estas son como las más famosas, pero a mí me gustaba mucho esa persona que no había estado nunca en la tele y que entonces iba 3 veces a hacer pis al baño antes de la entrevista, que ha pasado, ¿eh? Claro, claro. Por ejemplo, me acuerdo que yo creo que la primera entrevista de Carmen Santos, la escritora, entre viñedos, etcétera. Sí, que estará por Alfamenes. Sí, exacto. No, en Aguarón. Vive en perdón. Aguarón. Y entonces, bueno, se fue al baño 3 veces, estaba tan nerviosa. Y dice, pero es que... Y bueno, luego fue una entrevista, le digo, tú mírame los ojos. Y había gente que de repente me decía, ¿pero qué me vas a preguntar durante 10 minutos? Llevábamos 13 minutos y le decía, tenemos ya que terminar. Hay que parar, ¿ya? ¿Ya? Porque habían estado, ¿sabes? Eso era... Cuando se crea un clima bueno... Y eso fue muy, la verdad es que era muy bonito. O sea, en general, ya te digo, o sea, yo no tuve... Incluso la gente más difícil... Hombre, yo recuerdo una difícil, ¿eh? Sí, con Vigo, ¿no? Con Vigo tuve 2 difíciles. Oh, pero eso era mucho, ¿eh? Pero, por ejemplo, gente difícil como Jorge Martínez, el de Ilegales, que daba miedo con aquellas botas y tal. Pues ese no es fácil tampoco. Eso es difícil. Bueno, pues ese tío, claro, pensaría, pero ¿quién es este señor con este aspecto aquí? Solo hay que preguntar. ¿Por qué ha venido aquí? Porque ha venido aquí tal, ¿no? Y bueno, estuvo el tío entregado. O sea, cada vez mejor. O, por ejemplo, vino Nacho Vegas, que venía totalmente colocado, y Cristina Rosenbinge. Y Nacho Vegas fue muy imposible de entrevistarlo. Pero Cristina Rosenbinge, que también estaba así pasadita, hay un momento que se da cuenta y dice que me están haciendo una entrevista bien hecha, o más o menos, sí, o con respeto, ¿no? Claro. Y la tía... se cuadró, por decirlo así. Yo no puse mala cara jamás, o sea, no me habrás visto ni que haya hecho una bronca ni nada. Y la verdad es que fue una entrevista, acabó siendo una entrevista preciosa. ¿Sabes? Y de esas 600 por lo menos intervenciones musicales, ¿cuál recuerdas? Hombre, yo creo, hay muchas, ¿no? Pero claro, yo creo que salvo Amaral y Bunbury pasó muchísima gente. Es que pasó todo el mundo. Hombre, de hecho, perdona, yo cuando te paré por la calle, esa semana se había emitido el programa de David Angulo. Porque había sacado el Habitación 404, cosa así. Yo creo que fue con ese disco. Sí. Y justo fue, mira, que el otro día entrevisté. Sí, hombre, David, maravilloso. Claro. Soy muy fan de él. Pues, hombre, David siempre me gusta mucho. Además, me acuerdo que fue estupendo. Es que son muchos, pero por ejemplo, claro, me gusta mucho... La última de, bueno, quizá una entrevista que cuando me has preguntado, hay una entrevista que para mí es mítica, que es la entrevista de La Bordeta. Bueno. Unos meses antes de su muerte, se la hacemos en su casa, ¿te acuerdas? Sí, hombre, perfectamente. 35 minutos. Y ahí cuenta, entre otras cosas, la historia aquella que tienen en Aix-en-Provence, donde en teoría lo viola una mujer por la mañana. Lo cuenta, que es maravilloso. Pero hay una actuación suya que canta una canción que se llama Me Voé, que es una canción que nunca se había grabado y ahora luego la han recuperado y sale por ahí. Entonces, bueno, de repente esa canción me pareció muy bonita. Y luego, pues, las voces aragonesas, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Todas, ¿no? O sea, realmente han pasado todas y ha estado Carmen París, mucha gente, y he sido muy feliz. He bailado mucho. He bailado mucho. Yo creo que además eso se convirtió en una... Pero era muy sincero. Era muy normal. Si ahora tuviéramos música aquí, verías que yo me estaba, o sea, ¿sabes? O sea, si ahora aquí Jorge Bautista nos hubiera puesto música, pues te puedes imaginar, o sea, pero ¿sabes? Es que comiendo, Antón, y alguna vez que hemos estado comiendo y de repente ponen la música en el bar y ya estás mirando la carta y estás con el bamboleo de los hombros, digo, es que es maravilloso. Sí, bueno, era un sello del programa también, que tú te girabas. Sí.
y se te veía en primer lugar, se te veía, ¿verdad? Sí. Quiero recordar. Sí, Se veía que ya empezabas con el bailecillo, que el bailecillo relacionado con la música que hubiera, ¿no? Claro, te iba a hacer una foto, no vais a pensar que iba... Sigue. No. Lo que hablamos... bueno, mira, personas también que pasaron por ahí. Modesto Rubio estuvo... Sí, Modesto Rubio, la verdad es que fue una persona que conmigo se portó muy bien. O sea, fue muy amable, me dio toda la confianza del mundo. La verdad es que yo con él fue un momento... Bueno, me ayudó muchísimo, ¿no? Todo el mundo me ayudó, porque luego, por ejemplo... Teresa Lázaro, maravillosa, Yolanda Lies, o sea, yo realmente, Ana Catalá, las productoras, o sea, Arantxa Ezquerra, es la nuestra, sí, ahora no me sale el apellido. O sea, en general, todo el mundo fue súper cariñoso. Yo nunca tuve ninguna discusión con nadie. No, también y cuando hacíamos las cosas mal, pues entendía que era un trabajo de equipo y tenía que empezar echándome la bronca a mí. Entonces, si me echaba a mí primero la bronca, ya luego no se la echaba a las chicas. Y ahora asumías tú las sorbillas, espalda ancha luego les decía, oye, nos hemos equivocado aquí, tenemos que tener un poquito de cuidado, pero nada más. Bueno. Claro, de este programa podríamos estar hablando hasta fue muy bonito. Y mira, de lo que más orgulloso me siento en el fondo, que yo creo que eso no lo valoramos en casa, es el archivo que hemos dejado. O sea, toda la cantidad de gente que no había estado nunca en la tele. O sea, por ejemplo, no había imágenes de Ana María Navales. Cuando se murió Ana María Navales, pues resulta que los que teníamos imágenes que acudir allí, ¿no? Que estuvo en la imagen. O sea, muchísima gente tuvo imágenes, ¿sabes? O sea, llevábamos a todo el mundo. Era un programa que llevaba a los que empieza, a los más o menos consolidados, a los que son estrellas, a Saramago, a lo que hiciera falta, ¿no? O sea, ¿sabes? Y bueno, pues a Ildefonso Manuel Gil. Bueno, Manuel Gil ya se había muerto, pero lo había llevado a otros programas. Pero es decir, para mí todo el mundo es importante. O sea, yo le hemos hecho programas, por supuesto, te puedes imaginar, por ejemplo, uno a Iñaki Gabilondo de 35 minutos dedicado solo a él. Claro. Y bueno, para mí fue muy bonito. Claro, no. Y eso es clave lo que acabas de decir, que ese trato para Saramago fuera el mismo que para cualquiera de los otros, hacía rico el programa y hacía que no hubiese programas de transición. Quiero decir que todos los programas eran importantes y descubrías personalidades de la cultura que luego se han convertido en personajes claves actualmente. Totalmente, ¿no? Claro. Claro, entiendo, bueno, sin ahondar en ello, para los seguidores del programa fue un dolor el que después de esos 280, ¿verdad? 280, sí. Claro, para ti imagino que un poco también. Bueno, sobre todo porque, quiero decir, me echan en la calle a los 2 minutos, crean otro programa que no era mejor y que además lo hacía una persona encantadora, que fue súper amable conmigo, que además también le quitaron su programa. Bueno, en ese momento no se lo quitaron todavía, luego se lo quitaron, que era Boulevard, que le sentía muy cómodo. Y me pareció totalmente gratuito, innecesario, quiero decir. Porque dices tú, vamos a ver, ¿cuál es la razón? ¿Que le molesta a Sabiel y a Hugo Michele? Es que yo no les he molestado para nada, yo nunca jamás, o sea, a mí nadie nunca me ha tenido que echar la bronca, para nada. No has hecho nada para molestar a nadie. Porque yo, además, si me han dicho hay que llevar a fulanito y tal, que pocas veces me lo han dicho, creo que 2 veces. Una vez me dijeron, oye, tenemos que llevar tal cosa, y ya lo había concertado 2 semanas antes. Bueno, yo siempre he tenido por norma una cosa, es decir, si yo tuviera algún enemigo, que no es que no lo reconozco, o sea, no lo sé, no reconozco a nadie, si lo tuviera, cuando trabajo en un sitio, siempre es más importante el sitio que yo. Entonces me da igual que fulanita haya dicho que yo soy un gay letal, que diga que soy un ladrón, me da igual. Si tiene un mérito y tenemos un programa de televisión, no te preocupes que ahí viene. Si quiere. Claro. Si quiere. Bueno, que siempre lo has hecho. ¿Sabes? Y me da lo mismo. O sea, lo has hecho en prensa escrita igual. O sea, que dices, bueno. No, pero no porque vaya de bueno, no, sino porque me parece que bueno, pues que a Antón Castro le pueden detestar no sé cuántos, pero bueno, estamos hablando de Heraldo de Aragón, estamos hablando de Aragón Televisión o lo que sea. Y que tiene algo importante que contar. Y algo que contar, valioso. Y yo llevé a todo el mundo, gente de la Jota, gente de todo el mundo, o sea, no he mirado el carné nunca de nadie, en absoluto. O sea, bueno, de hecho te convertiste en colaborador del siguiente programa, que era Por Amor al Arte. Por Amor al Arte, eso fue un detalle tanto de Pepe Quiliz y también supongo que de Adriana, que por eso digo, pero realmente si lo miras bien, si uno hace la historia de la tele,
ha sido, aunque luego haya venido Canal Saturno y tal, mi programa hubiera podido resistir, como resiste el Ojo Crítico, cualquiera, porque era un programa hecho para la gente y era un programa que además mejoraba todos los años. Quiero decir, no era un programa estático, no, y luego no se practicaba una cosa que a veces se practica en la tele, que es un poco ¿cómo se dice? La dictadura del periodista, ¿no? Que se considera más importante que el programa. No, para mí lo importante siempre ha sido el programa, la gente, el equipo y el medio. Yo hacía lo que podía lo mejor posible, pero yo nunca he presumido nada, de nada. Más lejano, porque me da pudor, ¿sabes? Yo era pudoroso de niño y aquí en Aragón me he hecho más pudoroso. Ya sabes lo que dice la bordeta, ¿no? Aquí somos muy mirados, muy mirados. Sí, hombre, no, y tanto, y tanto. Bueno, aunque nos saltemos pequeños detalles, aunque podemos hablar más de Sin Cobertura, no vaya a ser que se nos vayan las horas, que no se nos van, que podemos seguir hablando. Tú lo sabes, tú lo controlas todo, ¿no? Relativamente, pero sí. Pero en este caso me da un poco, no me da igual, pero bueno, que lo que tengamos que hablar. Sin Cobertura me caché la mar. Claro, yo creo que es como se hace un poco justicia después de ese fin de borradores, aunque sea con otro formato, aunque sea con un proyecto de otra persona. Sí. Porque ahora tú eres dirigido por Javi Calvo, pero tú eres parte fundamental del programa porque eres el transmisor entre... No solo los invitados, sino también esos protagonistas casi involuntarios de los pueblos. Recordemos que Sin Cobertura ya el nombre da algún indicio, es ir a lugares... Sí, elegíamos a un escritor, a un cantante, a alguien más o menos popular, conocido, y le llevábamos a su pueblo o a un pueblo que estaba, pues yo qué sé, pues por ejemplo, Llamazares y Ainielle, Sergio del Molino y Bubierca, Iciar Miranda y Estadilla, bueno, yo qué sé, pues, Ana Labordeta, Villanueva, sí. Javier Sierra y esos pueblos de Teruel como Jabalambre y Arcos de las Salinas. Entonces, bueno... Y luego además lo llenábamos de otras cosas, de gente que había hecho apuestas con Luis Alegre y Lechago. Y llevamos gente que de repente había vuelto pues a montar desde distintas industrias, ¿no? Y la verdad es que era una experiencia muy bonita. O sea, es decir, teníamos como 3 o 4 partes, depende. Por ejemplo, Marisol Aznar, como sabes, claro, y Ambel. Carbonell, José Luis Gil, Vallejo, gente, el futbolista. Que fue maravilloso en Tornos. Bueno, ves que así me sé todos, ¿eh? Sí. Y la verdad es que era lo vivíamos, no te puedes ni imaginar, como una experiencia fantástica. O sea, no tengo, sinceramente, de verdad, ni un solo día de amargura. No tengo ni uno. O sea, me dices tú, ¿qué día lo pasaste mal? Digo... Ni los que hizo frío ni calor, ¿no? Nada. O sea, lo he pasado tan bien. O sea, he sido tan feliz, ¿sabes? O sea, me he sentido tan integrado, tan a gusto con la gente. Lo he visto a la gente tan entregada. O sea, no solo al protagonista. Imagínate lo que supone de repente estar 3 horas o 4 como estuvimos con Julio Llamazares. Claro. En Ainielle, paseando, hablando, que nosotros somos amigos desde hace años, pues hablamos de todo. Hablamos hasta, yo qué sé, de su mujer que es fotógrafa, de su hijo que estaba jugando al fútbol, o sea, de todo. Pero, ¿sabes? O sea, pero no tengo ni un solo... o sea, incluso gente que a lo mejor no era íntima amiga mía. Sí. O sea, pasamos tal día que parecía que éramos los mejores amigos. Es decir, ni un solo día diciendo que ganas tengo de irme a casa. Nada, al contrario. Por eso me quiero quedar a vivir aquí. O sea, estaba tan a gusto, o sea, me acuerdo de programas, digo, joder, ¿por qué me tengo que...? O sea, estaba tan bien, o sea, que... Y luego una cosa, en las conversaciones, que yo sé que a veces hacía sufrir a Javier y a mis amigos, a José Carlos Ruiz, a John Arteaga Beitia, porque yo siempre hacía 1 o 2 preguntas más. ¿Sabes? O sea... Había un momento que me decían ya, o sea, incluso me decían así, pero yo que se estaba bajando de las ruedas José Carlos o no, que ya, pues que a lo mejor esto que dicen los técnicos, nos queda para 1 minuto, y entonces tú pues aprovechabas el minuto al máximo, o sea, o aprovechar el minuto al máximo y tenía que cambiar la batería, ¿no? Cosas así. Claro. Pero, ¿sabes? Luego también esas ganas que estabas claro, cuando haces un programa de televisión, claro, la televisión que es una interpretación, también hay momentos que sale la verdad.
Hay tanto. Y salen muchos momentos que sale la verdad. Y de repente, es decir, hay gente que es como más postiza, pero hay un momento que baja la guardia. Y en ese momento quieres estar allí y se lo coges. O sea, eso me ha pasado con Carbonell, me ha pasado pues con... Ahí lo reconozco bien. Sí, o sea, el asunto. ¿sabes? Hay como mucha... O incluso recuerdo una vez que vamos precisamente a Bubierca, llegamos a Bubierca, teníamos ya un plan de trabajo, claro, tenía siempre digamos, concertado una producción, ¿no? Y nos encontramos con el basurero, que estaba preocupado, que tenía una hermana que trabajaba en una fábrica y su gran preocupación era que se tenía que marchar rápidamente a hacerle la comida a su hermana. Y yo, claro, me di cuenta de que aquel hombre, primero, que era como un personaje de las películas de Pier Paolo Pasolini y que tenía mucho que contar. Y le digo a Javier Calvo, digo, Javier, esto lo tenemos que meter. Es que te has dado cuenta lo que tal. No, que ya llevamos todo planificado. Digo, míralo bien, tal. Y lo metemos. Y el hombre es súper preocupado porque se estaba haciendo la 1 y su hermana venía a la 1:30 y no había preparado la comida. O sea, todo eso. Pero hay un momento que ves que recordando algo se le cae una lágrima. Digo, wow. Madre mía. ¿Sabes? Dices tú, esto, o sea, que esto, ¿sabes? Que esto lo consigues buscando, o de repente cuando nos vamos a Ambel, claro, a ver, ya sabemos, vamos a utilizar la palabra con un entrecomillado, lo payasa que es Marisol Aznar, pero de repente se te pone a cantar la jota que escuchaba de niña, claro. O te va a la casa donde guardaban las ovejas o tal, dices tú, es que esto no tiene, o de repente le dices a Iciar Miranda, después de estar con ella todo 2 o 3 horas recordándolo todo, entonces nos vamos a la fuente del pueblo, estás oyendo la música del chorro como si fuera una sinfonía, y le dices, cierra los ojos y dinos qué es lo que estás viendo ahora. Y entonces, antes de que diga nada, se le caen 2 lágrimas ahí que se mezclan con el agua. Dices tú, bueno, aunque pueda parecer que uno es dengue, que uno es sentimental, tal, pero es que eso es emoción pura, ¿no? O sea, No. Y luego lo que dijo que era muy de verdad. Claro, sí, es que más allá, que esa parte quizá ya le hemos hablado incluso con José Carlos, de ese preciosismo del programa, de esos planos cinematográficos, de ese aire a la contra, de ese tono que tiene la película, es que claro, dices, la película, fíjate, digo la película porque tenía un aire de película. Era... Esta mañana le decía yo a Javier, hemos hablado porque estaba grabando la música en el Centro de Historias y empezamos a recordar cosas y le dije yo, no sabes, me estaba explicando cómo había sido la película, tal, cómo está, en fin, yo no la he visto todavía. Y le digo, no sabes lo importante que ha sido para ti haber hecho Sin Cobertura. Oh. Sí, bueno, pues mira, de crear un sello, que a partir de ahí, ¿sabes? O sea, Claro. Claro, bueno, ahora vamos con esa conversación que has tenido con él, que está muy cercana. Sí, a lo que iba también con esa factura preciosa que tiene el programa, se quedaría en nada si no fuera precisamente por todo lo que tiene con tanta carne y con tanta alma que tiene el programa. Por eso que luego dices, bueno, hay alguna cosa y dices, muy bonito, pero me he quedado igual a otra cosa. Exacto. No, claro. A mí lo que me gustaba del programa, me gustaba verlo por esa factura que tenía, por supuesto, pero yo quería que me contaran historias. Claro. Que aquí el especialista... No, o la gente, o sea, por ejemplo... Ahora... Sí, claro. Sí. Las historias exacto. Sí. Claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, Vallejo, que de repente subimos los 2 en la bicicleta, los 2 vamos andando. Pero claro, lo más impresionante de Jesús Vallejo, que acababa de ser campeón intercontinental, no me acuerdo en qué sitio, con el Real Madrid... que además era el hombre que protegía, si te acuerdas, a Cristiano Ronaldo, que le decía, vamos Cris, cuando él tenía sus Cris. O sea, era una cosa maravillosa. Un chico de pueblo quería a Cristiano Ronaldo, que era como, en fin, la estrella, pero la estrella vanidosa y que de vez en cuando tal. Pero de repente llegabas al pueblo y veía pasar un tractor a un señor. ¡José! ¿Que te has comprado un tractor nuevo? ¿Pero cuándo ha sido? Pues sabía cuál era el anterior. Es que es impresionante. Claro. O sea, tú te quedabas... O sea, te dabas cuenta que era una maravilla. Y luego, una cosa muy bonita, tú vas al lugar donde Jesús Vallejo se había hecho, en qué campo se había hecho y tal. Era todo, ¿sabes? Y eso, hombre, eso era como muy maravilloso. Claro, yo recuerdo, mira, sale Vallejo y digo... Claro, siempre se tenía la imagen del futbolista, hay muchos que han sido cultos, que son cultos, pero siempre tienen la cosa más frívola y demás, ¿no? Yo recuerdo que coincidimos, Pepe Melero, tú, Vallejo y yo, con más compañeros, ¿no? Pero en ese momento estábamos juntos en el pasillo con aquello que hizo Alejandro
Cortés aquel anuncio de las lenguas maternas. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Y vamos pasando como por pareja. Ah, sí, exacto. Con Laura Contreras. Exacto, sí. Pero estamos en el pasillo, los 4 recuerdo en ese momento, y no sé por qué fue pues quizá porque yo lo había hecho en teatro hacía poco, y dije, la Celestina, y dice Fernando de Rojas. Y dije, me cago en la leche, ese futbolista, así me gustan a mí los futbolistas. Eso es genial. Digo, claro, genial. fíjate, luego... Sí. Luego también tuvimos con Zapater en su pueblo, en Egea. Recuerdo, sí, fue muy bonito. O sea, realmente, o te ibas, o sea, una cosa muy curiosa es que todos en el fondo tenemos un pasado de pueblo y es como el refugio, digamos, ya no de la infancia, de los veranos, es como un refugio mental, ¿no? Claro. Es un refugio mental para ti que tienes ahí y que, o sea, aunque seas un chico de ciudad, de repente, o sea, Sergio del Molino, de repente, que es un chico un madrileño de ciudad y luego un zaragozano de aquí, pues fíjate todo lo que le ha dado Bubierca, ¿no? Que es muy curioso, la historia de su abuelo, cómo veía y bueno, hicimos un programa ahí en medio del campo, te puedes imaginar que era maravilloso, o sea, es decir, yo nunca lo he visto, claro, lo he visto en muchos otros sitios, lógicamente, pero digamos, tan entregado, tan feliz, ahí en él, digamos, como si estuviera en un campo infinito ahí de donde había toda la huella de los maizales todavía, o sea, era una cosa fantástica. No, increíble. Bueno, y casi hemos empezado contando o hablando de esa historia del neno que se hace un poco más mayor, que no quiere llevar un cedme y que desaparece de su tierra. Y que eso se convierte en un libro, ya hemos hablado, que estuvo a punto de ser un viaje a la luna. Es un viaje a la luna, sí, exacto, sí. Pero acaba siendo un viaje a la madurez de un chico joven, ¿no? Claro. Y que eso se convierta, pues hablábamos, que eso se convierta en película. Bueno, casi vamos a empezar por el final. ¿Cómo va la película? Que eso lo tienes reciente. Sí, pues hoy he hablado con él, creo que la película está montada, están haciendo ya están haciendo 3 canciones que están grabando en el Centro de Historias y van a ir a grabar la banda sonora que hace Gonzalo Alonso Gonzo a Bratislava. Entonces decir, bueno, pues yo creo que van pronto, ya están, y bueno, y estaban intentando conseguir una productora nacional, ¿sabes? Y a la vez creo que por lo que he oído, a lo mejor luego me pega Javier, estaban también intentando vincular, o sea, que les apoyaran desde Galicia, porque al fin y al cabo son un neno galego, ¿no? O sea, son un neno galego, ainda que teño 65 anos, pero sabes, y bueno, y claro, pues también quiero decir que a pesar de que he vivido aquí, siempre he escrito, siempre he tenido Galicia en mi cabeza, la sigo teniendo. En tu lengua. Mi lengua he escrito varios libros. En mi lengua, por ejemplo, gané cuando trabajaba en el Bingo el premio Pedrón de Euro del 83 y 85, luego gané premios de poesía y de teatro, me representaron en teatro, curiosamente hubo un momento que parecía que iba a ser autor teatral, que me interesaba mucho el teatro. Es que se te hace escasa la vida. Sí, es que exacto, siempre, o sea, ¿sabes? Y bueno, yo estoy encantado con el equipo. Estuve 3 días solamente en el rodaje. Eso te iba a decir. Porque soy muy... O sea, quiero mucho a Javier, pero sé cómo trabaja. Entonces y la verdad es que Javier y yo nos llevamos ya como hermanos, o sea, como si nos queremos mucho, los dos nos intuimos mucho. De hecho, yo le he dedicado a Javier en mis 2 últimos libros un poema, un poema de la memoria de su padre y otro contando cómo es él, cómo trabaja, cómo he visto que trabaja. Pero también sé que el cine tiene esa cosa de que los autores cuanto más lejos mejor. O sea, es decir, sobre todo si vas aunque yo hubiera podido estar porque yo soy entusiasta y yo no hubiera dicho nada. Es decir, de hecho Javier ha cambiado muchas cosas. El otro día me decía, Gos, oye, he leído el libro y tal, y he visto que tiene mucha libertad y que ha hecho lo que quería. Digo, no me importa. Digo, yo ya lo vi, Javier me lo pasó. No me importa, es decir, ha hecho una serie de cambios, entiendo que son cambios cinematográficos, y no necesito, o sea, es decir, si a él eso le inspiró y luego ha sentido la necesidad de cambiar cosas, me da lo mismo, o sea, mi vanidad está, o sea, ¿sabes? Quiero decir, ¿sabes? O sea, no me importa, o sea, el libro es ahí, habrá gente que lo quiera ver, un libro más que leer rápido, tal, él yo creo que ha intentado completarlo. Y bueno, lo ha hecho de maravilla. Y además hasta me ha hecho un regalo, ¿no? En mi libro no había
una historia de amor con una mujer y aquí me ha regalado una historia de amor con una mujer, pues lo siento como si lo hubiera vivido. A partir de ahora la puedes contar. Ahora la puedo A partir de contar, la claro, película claro. Y te dirán, pero eso fue verdad y bueno, no, ni confirmo ni desmiento. Exactamente, o sea, exacto, eso voy a decir, ni confirmo ni desmiento. Eso Pues dirán, oye, pero en el libro lo único que se ve es que quizá haya pasado algo en la cueva de Cariñena, pero eso no se ve aquí en la película, digo. Bueno, ya, pero es que no puedo, hay cosas que no puedo contar. No puedo contar. Se enfadan en casa. Y sin embargo el director sí puede. Ah, que eso es. Él me dijo, y voy a hacer lo que me dé la gana. Exactamente. Hombre, de hecho, llegas a jugar una partida. ¿Tú fuiste de los que estaban en la mesa en el Amblas? Es que me suena de visto. Sí, ¿no? Que estabais Luis Alegre, Luis Pepe Alegre, Melero. José María Gómez Cuchi. A ver, sí, los cuatro, ¿no? Fue maravilloso. Es que yo voy todos los miércoles con mi hija a comer al Amblas vale. y han mantenido los carteles que se utilizaron para la qué bueno. película. Fue Pues el del Mundial 78 está sí, ahí, sí. Los zaraguayos, y han mantenido los carteles, que siempre que entro Ana, que es un cielo, me... Te lo dice, ¿no? Sí, me dice, ay, qué bien lo pasamos ese día. Fue maravilloso, porque además, claro, nosotros estábamos allí, digamos, como de atrezzo, ¿no? Y durante el atrezzo hablábamos mucho, nos reíamos mucho, jugábamos a las cartas para aquí y para allá. Pero justo cuando están grabando hay un momento que yo cojo las 40 y canto las 40, además. O sea, bueno, todo así. Pero en ese momento nadie quería hablar. Entonces, o sea, decía Javier, o sea, antes que os tenía que decir, por favor, podéis hablar más bajo, que no se les oye a los actores, y ahora cabrones no habláis, ¿no? No, cuando os toca. Cuando os toca. Pues había dos, de los cuatro había dos que charran de lo lindo, ¿no? Yo creo que yo te diría que por lo menos 3, ¿eh? Bueno, Luis y Pepe, los primeros. Sí, eso no. Y el tercero. Sí, estos no paran de hablar, o sea que. Pero esto fue muy... ¿Qué te ha sorprendido? Bueno, de los días que también estuviste allí en campo, digamos, en Cariñena, ¿qué te sorprendió más? ¿Del equipo, del equipo actoral también? Pues lo que más me sorprendió es la cantidad de gente que trabaja en una película. Claro. Eso me pareció increíble. O sea, es decir, toda la cantidad de cargos, de pequeños cargos, de conexiones que hay, los que van con el talkie-walkie y todo esto. Y sobre todo, ¿sabes lo que me impresionó mucho? La cantidad de gente joven que está, digamos, en lo que se llaman los oficios del cine, ¿no? Claro. Eso me encantó, o sea, me gustó muchísimo. Y luego me gustó que había un clima fantástico, o sea, que había como una ilusión. O sea, es decir, Javier había conseguido crear una ilusión con todo el equipo, o sea, que eso me impresionó, me gustó muchísimo, ¿no? Porque sabes que el cine es muy aburrido, o sea, es decir, bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Yo recuerdo la primera vez que voy a ver una película, El aire de un crimen, en el año 87, a Calatayud, le veo abrir también 50 veces la puerta de un coche, 50 veces, pero 50 contadas, a un actor que era dels Joglars. Digo, pero 50 veces yo decía, pero digo, yo me muero aquí. Que lo sacrifiquen ya, que se acabe esto, por favor, ¿no? Sí. ¿Sabes? O sea, me quedé alucinado. Y sin embargo, ahí vi que incluso en las repeticiones, o sea, todas las órdenes que se dan, el silencio que se pide, los actores, o sea, me pareció, claro, vi actuar, creo que a Javier Aranda, por supuesto a los 4 chicos, y fue maravilloso. Y luego me gustó mucho la grabación una especie de reunión de objetores en el Instituto Goya, que me hizo muchísima emoción porque era muy bonito en un aula, parecía de estas manifestaciones, de estas revueltas que hacíamos en los años 70, 80, que era precioso. Entonces, bueno, ¿sabes? Me gustó mucho. Bueno, y también estuve en la manifestación que se hace ante la universidad ese mismo día, que fue muy bonito. Y luego el rodaje de Lamblas, que eso eso te puedes imaginar, o sea, eso fue todo... ¿Sabes? O sea, te puedes imaginar ahí con todo, fue fantástico. Claro. Garisa, Viaje en el ¿verdad? tiempo. Antonio Garisa. ¿Qué? Antonio Garisa no. Sí, Diego Garisa. He dicho Garisa porque me venía Antonio y digo... No, Diego Garisa. Olvídate del nombre de pila, te va a salir Diego Antonio Garisa, siempre. Diego Garisa, sí, Antonio Garisa, que siempre lo cuenta Pepe, es uno de sus anécdotas que le gusta mucho decir, no es por presumir, pero soy aragonés. Soy de Zaragoza, dice, ¿no? Sí. No es por presumir, pero soy de Zaragoza. Eso es genial. ¿Qué tal? ¿Cómo te viste? Te viste en otro formato? En formato actor. Me gustaron mucho los 4 chicos, ¿no? El Alejandro, el actor catalán, que está de maravilla también, y las 2 chicas, ¿no? Que fueron estupendas, o sea, me encantaron las 2. O sea, todo el equipo lo vi como muy conjuntado, les hice fotos, ya sabes lo pesado que soy. Bueno. Que te voy a contar. Y me parecieron como, sabes, que tenían esa frescura, esta cosa. Y luego yo creo que Javier
entendió una cosa que uno no tiene que contar, no tiene que decir, ¿no? Si tú hablas de la amistad, si tú hablas de la amistad y la cuentas, no estés todo el rato diciendo estoy hablando de la amistad, que se vea la amistad. Ya está, claro. Entonces yo creo que él se dio cuenta de que en el fondo el libro Cariñena va sobre alguien que quiere, ¿sabes? Alguien que quiere, digamos, encontrar su sitio en el mundo, que está buscando, que está trabajando el porvenir, que está combatiendo su vulnerabilidad, pero también de repente encuentra la amistad y casi la protección, le protege. Él protege a su amigo y su amigo le protege a él en alguien que es todo lo contrario que él, porque es fanfarrón, es un poco mentiroso, tal, y el otro es, pues, un poco bendito, inseguro, que no sabes. Y entonces, bueno, yo creo que que en el fondo el que parece malote, en el fondo también es buenote, claro. ¿Sabes? Claro. Y cosas así. Entonces, bueno, yo creo que los chicos son estupendos, son cariñosos, ¿sabes? O sea, esta gente que tiene, no sé cómo explicarte, ¿no? Perdón, ¿te pidió algún consejo? No, o sea... digo el actor, ¿eh? El actor, sí, te he entendido. Yo creo que no, o sea, yo creo que no, porque es más, incluso fueron a Galicia, o sea, por ejemplo, me conoció. Claro, lo primero que le llamó la atención es que yo no tengo acento. O sea, claro. Por lo menos no tengo ese acento No. Oye, Luis. Bueno, no, por supuesto. Oye, Luis, es que mira, yo estoy muy a gusto aquí contigo, pero ¿no te parece que se está pasando la hora? ¿Sabes? Yo podría, ¿sabes? Si quisiera, pero no, es que nunca. No, o sea, ni siquiera cuando estaba en Galicia. Bueno, cuando hacía autostop en Galicia, era muy curioso, le decía, va a tal sitio. Y entonces, si me cogían, el señor se me ponía a hablar en castellano. Y entonces había un momento que yo le decía, ¿no será usted gallego? Dice, sí, hombre, de ahí de delante. Digo, hombre, eu son Narteixo. Entonces empezábamos a hablar en galego. Claro. Y entonces me decía el señor, pero es que como no tenías acento... no me atreví. No, era así, ¿eh? Qué bueno. Era súper... Entonces ni siquiera me pidió eso. O sea, es decir, sí. Le leí alguna cosa que me pidió, o sea, 2 o 3 traducciones pequeñas. Me preguntaron algo sobre mis padres, pero no... Bueno, a él lo que más le dolió, en el fondo, fue que sabes que yo estoy en Zaragoza, yo vine a Zaragoza huyendo del servicio militar, o sea, para sumarme a un grupo de objetores, como tú sabes. Y entonces, bueno, pues estoy aquí, tengo una medio novia, la cosa no va bien, y yo decido marcharme de Zaragoza para siempre, más o menos, en Navidades del año 78. Yo me marchaba. Sí. Y entonces, cuando me voy, había conocido a algunos amigos de objetores de conciencia y Carmen Gascón, que era un estudiante de medicina, que era del grupo de mujeres que apoyaban la objeción. Y viene a despedirme, nos habíamos conocido, ya tenía su compañero, no sé qué, y viene a despedirme y entonces se sube al tren. Y al subirse al tren, bueno, pues hay un momento que el tren hace como un gesto de marcharse y bueno, pues en fin, nos damos el beso normal, pero ese beso normal se prolonga un poco, ese beso normal se hace como más intenso, se convierte en un beso de tornillo, el beso de tornillo dura 10, 15, 20, 30 segundos, 2 minutos, el tren se pone en marcha y yo dije, bueno, tengo que volver. O sea, yo llevaba 2 maletas para no volver nunca más, las metí en consigna y después el día 10 de diciembre me vine aquí para intentar conquistar a Carmen Gascón. Claro, te iba a decir. Y ese beso, dice, ¿cómo no contamos ese beso? Decía Diego Garisa. Digo, es que no sé por qué no lo ha contado el director. Ese beso empieza siendo normal, que pasa 2 minutos, que no se manda, que se convierte, y que salen 5 niños. Sí, exactamente. Pero lo más gracioso es que Carmen se arrojó al tren, o sea, ya el tren se puso en marcha y se saltó. ¡Ay, madre mía! Entonces, claro, yo me quedé, digo, claro, en ese momento no había móviles, estamos hablando exactamente del año ¿qué ha pasado ahí 78, ¿qué ha pasado, no? Siempre he pensado... Y bueno, tendré que volver, dirías tú. Tendré que volver. Mira, bueno, podemos seguir hablando toda la tarde, y ojalá. Bueno, podemos seguir haciéndolo, no podemos ir a comer y seguir hablando. Sí. Pero, ¿qué te gustaría ser mayor a ti relacionado con la televisión? ¿Tú qué te pedirías de cara a futuro? Decir, joder, lo que me gustaría después de todo lo que he hecho, después de tantos programas. Pues mira, ya que lo dices, o sea, me gustaría, ahora que, a ver, no me quedan muchos años en la tele, quiero decir, si me dieran una oportunidad, podría volver a hacer un programa, digamos, cultural, serio, bien hecho, podría, ¿vale?
porque todavía tengo ya, o puedo hacerlo, ¿vale? Todavía, pero tampoco me quedan muchos años porque cada vez la memoria te debilita y si te has dado cuenta, mi manera de trabajar necesito la memoria, necesito las referencias, tal. Pero me gustaría hacer un programa de entrevistas de 1 hora y media, de 1 hora a 1 hora y media, para siempre. O sea, Eloy Fernández Clemente, por ponerte un ejemplo, se ha muerto sin un programa de 1 hora. Claro, por ejemplo. Un personaje clave en un esta personaje tierra. claro. Emilio Lacambra, lo mismo. Claro. José Carlos Mainer, que tiene 80 años, pues ya seguramente. Hasta Guillermo Fatás. Quiero decir, por ponerte ejemplo. Y otros muchos. O sea, entonces, decirte, yo creo que deberíamos hacer un programa de memoria para toda la vida. Claro. Es decir, deberíamos tener. Entonces, yo sí estaría encantado con hacer eso. ¿Sabes? Creo que soy. Bueno, seguro que hay otras personas que lo pueden hacer, líbreme el cielo. Pero creo que soy una persona que todavía lo puedo hacer muy bien. Porque conozco a mucha gente, tengo muchas referencias, he vivido muchas cosas en la ciudad. Evidentemente, lo puede hacer una persona de 30 años, de 40, de 50, ¿sabes? Porque yo he hecho borradores pues prácticamente con 53 años, pero incluso con menos. Pero me entiendes, sí, hasta ahí, hasta así. Pero me entiendes, pero yo creo que podría, y eso me encantaría. Y además, o sea, un programa vestido, ¿no? Esto que ahora se hace, es decir, vestido a favor del personaje, no a favor de esta cosa que hacen del picadito, ¿no? El picadito que vaya, si lo tiene que meter, eso que ponen el picadito, tal, el picadito que sea a favor de la conversación, a favor de la memoria, a favor del tiempo, no este picadito que de repente el señor que trabaja en la tele se asusta de que una persona puede hablar con tranquilidad, ¿sabes? Claro. Entonces, o sea, yo, por ejemplo, ya que estamos aquí, pues que tenemos por aquí a Marta y que tenemos aquí a Jorge, yo les diría, voy a hacer una entrevista que hemos hecho hoy. Vamos a hacer una entrevista, pero claro, podemos meter cosas de lo que Luis ha estado hablando, es decir, vamos a hacer la edición sin interrumpir la conversación, que hay muchas maneras de hacerlo, pues vamos a hacerlo, y eso a mí me gusta, pero lo que no me gusta es el picadito, porque eso es desconfiar de la conversación, del arte de contar historias, y en el fondo, si lo miras bien, de la televisión. La televisión no tiene que ser ahora también solamente vértigo, y ¡boom! Sí. Yo me acuerdo cuando estaba en la tele, joder, que de repente el primer día que nos hacen un programa que grabamos 10 imágenes de Goya, les dan 1 segundo, 2 segundos las imágenes de Goya. Digo, vamos a ver. Vosotros podéis coger el arte contemporáneo y hacerlo porque tenéis desconfianza de que el espectador no va a reconocer las imágenes. Pero si tú le pones al espectador 2, 3, hasta 10 segundos de una imagen de Goya, es como cuando le pones una canción que conoce. O sea, de repente tú le haces viajar en el tiempo. Es decir, no tengas miedo. ¿Sabes? Entonces, bueno, a mí me gusta todo. O sea, yo no estoy en contra de la modernidad, al contrario. Yo le decía le decía a mis compañeros, a los realizadores, mira, a cámara, digo, si tú quieres ponerme boca abajo, ponme boca abajo. Si lo justificas y... O sea, ahora, sobre todo, ponme boca abajo porque crees en ello. Eso es. Y si yo crees en ello, allá voy contigo. Adelante. Como si me dices tú, oye Antón, aquí tienes que levantarte y bailar o andar como si fueras cojo. No te preocupes, ¿me vas a grabar? Ahí voy. Ahí voy, aún a riesgo de parecer patético y hacer el ridículo. Pero claro, uno también se fía de sus, ¿sabes? Siempre me he fiado de los equipos. Pues yo creo que ya cualquiera que escuche esto lo que tiene que hacer es mandar al buzón de sugerencia, decir, queremos ya que empiece ese programa de antes de que... Es que yo creo, fíjate, o sea, yo creo que ahora no nos damos cuenta, pero claro, eso es muy necesario, pero no solo de la gente del mundo de la cultura, también del mundo de la política, que a mí me encantaría, o del mundo del deporte, es decir, deberíamos tener nuestro propio archivo de vidas, ¿sabes? Es decir, de lo que somos, de lo que hemos sido, de lo que nos hemos dado, es decir, es que se han muerto grandísimos artistas y resulta que no tenemos una entrevista en condiciones, que luego además dices tú puedes hacer, por ejemplo, una conversación y luego la puedes, como digo, llenar de cosas, le puedes, o sea, es decir, es que ahora, pero lo que no puede ser es que no tengamos la posibilidad de hacer eso. Y luego los picaditos están bien, pero los picaditos son, o sea, los picaditos es desconfiar, o sea, ya sé que cambia que está cambiando todo nuestra capacidad de atención, pero hombre, vamos a y luego una cosa, la televisión pública debería recuperar el carácter público.
O sea, la televisión pública me parece muy bien que trabaje quien tenga que trabajar. Yo no entro ni salgo. Y luego una cosa, la televisión pública de Aragón tiene que fabricar sujetos, no estoy hablando de mí, que yo no necesito, ya tengo 65 años, pero tiene que estar fabricando todo el rato presentadores, conversadores, ¿sabes? Buenos profesionales. Está para eso. Sí. Y luego está para cumplir en cuestiones de cine y todo eso, creo yo. Hombre, ser escrupulosa con los estatutos y con el dinero que hay que dedicarle al cine y a las cosas. Si no, algo estamos haciendo mal. Claro. Oye, pues yo estoy encantadísimo con lo Pero que entiende hemos que yo no tengo nada contra Aragón No, Televisión, no. ¿no? O sea, Que- es porque ha salido así Sí. y en la conversación. Porque la verdad, de corazón te digo, he sido muy, 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 muy feliz en la tele. No Mucho. queremos más que vuelvas a ser feliz en la tele, ya te lo digo. Bueno, en cualquier sitio, veo que seas feliz, estamos todos contentos. Que pues igual es la persona del país que más entrevistas ha hecho, no sería una exageración decirlo, porque entre unos periódicos, otros, televisión, radio, etcétera, das el aprobado, yo no busco sacar nota, pero el aprobado a esta conversación o... Total. Yo creo. Yo con no no sé- septiembre... No sé si, no sé si existe el sobresaliente alto. No hace Pero falta, vamos, no hace falta, no hace no, falta. pero bien, estamos muy Bueno, contentos, qué muy buen agradecido. Qué bien. Me encanta. Déjame que te haga una foto. Vamos a cerrar Ahora- con una foto que te haga yo, Y ¿vale? nos van a hacer una foto también. Ah, los vale, dos. pero déjame que yo, es que Interesante. me gusta mucho porque, claro, es muy convincente, es muy fotogénico.